mucha incertidumbre, ¿no? Tenemos, yo diría, un mercado no apto para los que no les gusta el riesgo, porque la verdad que este último fin de semana, hoy mismo Donald Trump y su secretario de Estado, que es como un canciller también, que es el Marco Rubio, ¿no? El encargado de manejar toda la política externa de Trump, volviendo del G7 de urgencia a Washington por el tema del conflicto entre Israel e Irán. Un conflicto que yo no sé, digamos, no soy un historiador, ¿no? Pero me gusta la historia. No sé si alguna vez ha estado en estos niveles de beligerancia, ¿no? Y en ese contexto tenemos el precio del petróleo que obviamente reacciona, el precio de la urea también, porque por el estrecho de Hormuz que controla Irán, no solo pasa arriba del 30% del petróleo del mundo, sino arriba del 40% de la urea que se comercializa en el mundo. Entonces, no ganamos para susto desde este punto de vista, ¿no? Si no es por... Trump tiene varios frentes abiertos, pero yo diría tres como los más importantes. Dos frentes son externos, uno tiene que ver con la cuestión comercial, básicamente el tema de los aranceles, ¿no? Que va y que viene con China, que amenaza a la Unión Europea de que si a partir del 9 de julio no hay avances en las negociaciones, lo que él había prometido en el Día de la Liberación, famoso ese, cuando mostró las tablas de arancelarias, que le iba a poner 20% de aranceles, dice, bueno, le voy a poner 50%. O sea, ese es un frente abierto que tiene Trump. El otro es la cuestión bélica, que lejos digamos, del resultado que él hubiese esperado, porque él vino con la misión, ¿no? de destruir al mundo económicamente con los aranceles, pero por otro lado decir, che, la parte positiva mía es que voy a tratar de que las guerras en el mundo se aplaquen, que desaparezcan, lo voy a convencer a Putin de que termine con el conflicto en Ucrania. Bueno, estamos lejos de eso, te diría que el conflicto entre Rusia y Ucrania está en su peor momento, ¿no? Con Europa también permitiendo a Ucrania que use misiles europeos de largo alcance para alcanzar objetivos dentro de Rusia. Bueno, ni hablemos del conflicto en Medio Oriente, entonces me parece que eso genera mucho ruido, más allá del frente comercial que tiene Trump, que sigue por su camino paralelo. Después, digamos, por supuesto, viendo qué pasa con la tasa de interés en Estados Unidos, el valor del dólar, que para nosotros es sumamente importante, en un contexto en donde venimos de 2 meses de una inflación que está por debajo de lo que el mercado esperaba en Estados Unidos. Eh, Tenemos por otro lado esta cuestión de que la economía se contrajo un 0,3% en el primer trimestre. Entonces, Trump presiona a la Reserva Federal como diciendo, che, estamos entrando en un túnel, digamos, complejo. Date cuenta que no por la cuestión arancelaria los precios suben, sino que los precios están por debajo de lo que el mercado espera, la economía se está contrayendo, hay que estimularla vía baja de tasa de interés, lo cual sería muy bueno para el precio de los commodities. Pero bueno, en este contexto de conflicto bélico, todo, digamos, se magnifica muchísimo. Y además, en la Argentina, estamos a 15 días de que los derechos de exportación para la soja y para el maíz y para el girasol, pero yo diría básicamente para la soja, que es la que tiene mayor impacto, porque en el girasol prácticamente es inexistente y en el maíz, porque el trigo, el gobierno lo pospuso hasta marzo del 2026, pero en el maíz son 2,5 puntos. Para en la soja son 7 puntos. Eso, digamos, implica casi $30 menos por tonelada. Entonces, y en ese contexto estamos entrando al mercado climático americano con una condición de los cultivos muy buena, con lo cual son muchas variables que hay que estar analizando, que hay que tener en cuenta, y bueno, me imagino que para un productor debe ser harto complejo eso, ¿no? Y todo este escenario que estás marcando, ¿no? Primero la geopolítica, segundo la actualidad económica global, tercero lo que tiene que ver ya con los fundamentos más propios de los cultivos, como por ejemplo la cuestión climática en Estados Unidos y demás. En números concretos, cómo se presenta, digamos, cuál es la incertidumbre que genera en el mercado en tanto variación de precios, en tanto caída de negocios y demás? Y es muy difícil, porque por un lado, no sé, es difícil, mirá que yo trato de ser bastante didáctico, ¿no? Pero es muy difícil de explicar lo que está pasando, porque por un lado los fundamentos quizá no están reflejando lo que debería estar ocurriendo con los precios. Yo recién acabo
de cerrar una reunión que tuvo con un cliente muy importante, que además es muy amigo mío, y hablábamos un poco de esta cuestión, ¿no? ¿Por qué los fundamentos, si en la soja la relación stock-consumo en el mundo cae, si en Estados Unidos cae? ¿Por qué la soja no está en valores como los que tuvimos en la campaña 22-23, que valía $450 la soja en Chicago y vale 380? ¿Por qué no vale por lo menos 450 si el mercado está más ajustado desde el punto de vista de los fundamentos? Bueno, porque justamente tiene que ver con el contexto. O sea, es como yo digo siempre, vos te levantás un día, tenés un dolor muy agudo en la boca del estómago y se te durmió el brazo izquierdo y lo primero que pensás es que te estás infartando. Entonces vas de raje a la clínica, al hospital, y le decís al médico de guardia, me estoy infartando. El médico te ausculta, te hace un electrocardiograma, una ergometría de fuerza y te dice, Luciano, el corazón lo tenés impecable. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, hay que buscar. Entonces por ahí resulta que tenés una contractura en el trapecio que hace que haya menos irrigación al brazo y se te duerme el brazo por eso. Entonces yo lo que digo es los fundamentos están para tener precios más altos en líneas generales. Después tenés el detalle por ahí la soja, que hoy tiene una relación de precios con el maíz un poco más ajustada, entonces se siembra menos soja en Estados Unidos, probablemente se siembre menos soja en Sudamérica, si sigue así al momento de esta relación de precios entre soja y maíz al momento de la siembra. Entonces, por ahí el escenario es más ajustado que en el maíz, que se va a sembrar más maíz en Estados Unidos, probablemente más maíz también en Sudamérica. Pero en general, si las tasas de interés en Estados Unidos estuvieran bajando y el dólar que se viene depreciando, y estamos en los niveles más bajos, por lo menos desde, digamos, mediados del 2023, eh, seguiría bajándose, seguiría depreciando, y por ahí estaríamos viendo estos fundamentos un poco más reflejados en los precios. Pero bueno, son tantas las variables que hay que tener en cuenta que uno, digamos, no, yo me doy cuenta, ¿no? Pero insisto que debe ser muy complicado para alguien que, como un productor que está tomando miles de decisiones en el mismo momento, porque tiene que ver qué siembra, está cosechando, comercializando, pagando, digamos, comprando insumos, pagando deudas, la logística. También estar imbuido en todo lo que pasa en el mercado con una situación tan compleja como la que estamos viendo, debe ser complejo, entonces, y complicado. Entonces me parece a mí que, de nuevo, ¿no? Uno tiene ¿qué cosas podemos estar mirando hoy, más allá de la coyuntura, de lo que pasa con la cuestión bélica, las retenciones que supuestamente en maíz y en soja vuelven al 24 de enero a partir del 1 de julio? Me parece que acá la variable clave es el clima de Estados Unidos. Hasta acá se sembró muy bien, la condición de los cultivos en maíz es inmejorable. En soja no es tan buena como la de maíz, pero es muy buena. Entonces, bueno, hay que ver si tenemos algún momento de zozobra climática con algún pronóstico que por ahí muestra alguna situación no tan halagüeña, tan buena, si ahí el mercado nos da oportunidades como para poder ir cerrando valores mientras tratamos de ver que la tasa de interés en Estados Unidos baje y que eso, digamos, estimule un poco más a los especuladores a entrar al mercado. Después, por supuesto, estas cuestiones bélicas sabemos cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, entonces estamos en un contexto muy complejo, porque como dije hoy, el conflicto entre Rusia y Ucrania está en su peor momento. Rusia está muy cerca de Medio Oriente, ¿no? Muy cerca de Siria, que es aliado de Rusia, igual que Irán. Esto puede salir mal, digamos, en cualquier momento, máxime si ahora Estados Unidos se involucra en el conflicto con Irán. Eh, entonces me parece que en ese contexto puede llegar a haber un flight to quality, un vuelo a la calidad de las inversiones, en donde los inversores por temor digan, bueno, che, salgamos de todos los activos de riesgo y posicionémonos en dólar, oro, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero si esto sigue escalando, yo creo que ahí, digamos, podemos llegar a tener lo que se llama en inglés es un pent-up demand, digamos, una aceleración de la demanda, porque obviamente nadie puede soslayar los alimentos y los países, a nosotros nos cuesta mucho en Argentina, porque somos el país más estructuralmente exportador de granos del mundo, pero si nos ponemos en la piel de un importador, claramente el problema acá está en que si esto va escalando, los países importadores, sobre todo muchos del sudeste asiático, van a querer tener la mercadería, digamos, los alimentos en puerto de destino y no en puerto de origen. Entonces, esa cuestión puede ser negativa al arranque, pero pues por ahí termina siendo positiva en un contexto que obviamente es
horrible, ¿no? O sea, porque estar pensando a ver qué va a pasar con el precio de los granos, si estamos viendo que esta situación va escalando y claramente no es buena para nadie. Con toda la dificultad que tiene el contexto internacional que también está describiendo, digamos, corriendo por un minuto todo eso y volviendo a lo que decías anteriormente, de algo que sí tenemos hoy más concreto, o por lo menos aparece como más concreto, que es vuelven los derechos de exportación al esquema de el mes de enero. Y el productor, decías, va a perder la posibilidad de adquirir unos $30 por tonelada de soja si vende después del 1 de julio. Eh, Ujú. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿podemos ver un aluvión, un incremento fuerte de ventas en lo que resta del mes o así todo lo ves difícil? No, yo no veo. Puede ser que algunos sobre el final, bueno, viendo, a ver, esperando un poco el escenario internacional, eh, lo que tengo, digamos, lo que tengo claro es que el 1 de julio la gente no va a salir a vender si el comprador sale a ofrecer $30 menos. Eh, Porque estamos todos súper avisados de eso. Entonces, el que tenía que vender porque la primera quincena de julio necesitaba, digamos, divisas o necesitaba dinero para hacerle frente a su posición financiera, o lo vendió antes o lo está vendiendo ahora. Eh, entonces me parece que hoy en el caso particular de la soja, donde la industria está pagando por debajo de la paridad, digamos, y así todo le cuesta originar, me parece que después del 1 de julio, el que vendió, vendió, el que no vendió, no vendió, y ahí me parece que el comprador puede los primeros días tratar de pasar el rastrillo, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, ahora tenemos este esquema de retenciones o derecho de exportación, con lo cual el precio nuevo es este. Pero después, bueno, hay muchas cosas ahí para tener en cuenta. Un exportador, una fábrica puede declarar, hoy no existe más la ley Martínez Raimonda, con lo cual puede declarar ventas al exterior sin tener que comprar la mercadería, puede declarar todo lo que quiera. El único problema es que hay, digamos, un vericueto que le puso el gobierno cuando bajó los derechos de exportación en esta baja temporaria, que dijo, bueno, pero si vos declarás, a los 15 días me tenés que pagar los derechos de exportación e ingresar la divisa también. Entonces, si yo tengo que comprar la soja ahora disponible, no pasa nada. Ahora, si yo te quiero comprar un foro para noviembre y la declaro hoy para pagar menos derechos de exportación, pero tengo que ingresar la divisa que te la voy a terminar pagando en noviembre, bueno, ahí hay que ver, digamos, primero la capacidad financiera de cada empresa. No todos los exportadores son grandes y tienen la misma disponibilidad para comprar soja, en este caso, en grandes volúmenes, en grandes cantidades. Y después, ¿qué haces con esos pesos que te dan hasta noviembre, por ejemplo, si compras una soja Forgo noviembre, ¿dónde lo colocás, no? Y el riesgo que eso implica si mañana pasa algo con el tipo de cambio. Pero bueno, me parece a mí que el productor no, después del 1 de julio no va a vender, se va a quedar ahí. Hoy hay muchos productores que tienen, por ejemplo, hacienda, tienen explotaciones mixtas con muy buenos precios, entonces dicen, mira, si tengo que pagar algo, lo pago con hacienda, tengo que comprar insumo, lo compro con hacienda, porque la relación insumo-producto entre el insumo y la hacienda es muy buena. Entonces me parece que no sé si va a haber un aluvión de acá a fin de mes, no lo veo. Lo que sí creo es que se va a frenar la venta si los precios no son más o menos lo que están pagando hoy, a partir del 1 de julio.